¿Cómo le va? Bienvenidos. Esta es una nueva edición de Enfoque Médico, el programa pensado para que los médicos y la comunidad en general puedan comunicarse, para que puedan plantear los problemas, para que puedan expresar sus inquietudes y por sobre todas las cosas para recibir respuestas. Vamos a tener hoy respuestas. Muchos de ustedes nos preguntaron por la celiaquía. Yo debo confesar que soy tan ajeno al tema como la mayoría de ustedes. Por eso le pedí a una especialista, que es la doctora Carmen Mucci, que es nutricionista, con muchos años de experiencia, entonces que nos contara a ver qué se puede hacer y cómo se previene o cómo se atiende al tema de la celiaquía. Recuerde que este programa está auspiciado por el Colegio de Médicos Distrito 2 de la provincia de Buenos Aires, y que usted, además de verlo acá en este canal, puede verlo repetidamente en www.productoraalas.com.ar, en youtube.com/alasproductora, en Facebook /alasproductora, y un resumen de lo que aquí hablemos en el periódico En la Mira, que se distribuye por toda la región. Doctora Carmen Mucci, muchísimas gracias por estar con nosotros. La dejo con ellos, que son los destinatarios de su mensaje, y cuéntenos a ver todo lo que pueda contarnos sobre la celiaquía. Bueno, nos vemos dentro de un ratito. Okay. Gracias. Yo en realidad lo que quiero hacer primero es contarles un poco cómo es el funcionamiento normal del aparato digestivo, y entonces así después por ahí es más fácil entender qué es lo que pasa con la enfermedad celíaca. Cuando nosotros comemos un bocado, en la boca, los dientes, las glándulas salivales, empiezan en realidad la digestión del alimento. Primero los dientes cortándolo en pedacitos pequeños, y también las enzimas que tienen la saliva empiezan la digestión, sobre todo de los que llamamos hidratos de carbono, por ejemplo los almidones. Por eso muchas veces nosotros insistimos cuando damos un plan alimentario que es importante comer despacio y masticar bien los alimentos, porque uno sabe que allí empieza la digestión. Una vez que pasa por la boca, nosotros tragamos el alimento y pasa a un tubito que se llama esófago, que une la boca con el estómago. Este es un pasaje que no lleva ninguna condición especial para la digestión, y en el reservorio del estómago empiezan a funcionar no solamente el ácido clorhídrico, sino los jugos gástricos, que lo que hacen es digerir, desmenuzar, achicar las porciones de los alimentos que nosotros comimos, y se mantiene en ese lugar hasta que el estómago considera, de acuerdo a una serie de factores intrínsecos al estómago, que ese alimento está listo para pasar a su porción siguiente, que es el intestino delgado. El intestino delgado uno se lo imagina como un tubito, ¿sí?, que se une finalmente con el intestino grueso, y este tubito en realidad tiene una función muy importante en la digestión, porque termina de digerir los alimentos, termina de disgregar las porciones pequeñas que llegan del estómago, hasta terminar en principios nutritivos, que son los hidratos de carbono que se absorben, como la glucosa, las grasas en pequeñas porciones que están formadas por ácidos grasos, y las proteínas, que yo digo siempre que están formados como una especie de ladrillitos que se llaman aminoácidos. Esos principios nutritivos son los que se absorben en el intestino delgado, en la primera porción yeyuno y después en el ilio. Ahora, esto no es un tubo liso, porque el cuerpo necesita que en este lugar donde se digieren y se absorben todos los nutrientes, la superficie disponible sea muy amplia. Entonces, no pensemos en el intestino delgado como un tubo liso. Este tubo tiene pliegues, que esto hace aumentar la superficie de absorción, y en cada uno de estos pliegues hay pliegues más pequeños todavía que aumentan aún más la superficie de absorción, porque nosotros le tenemos que sacar el mayor jugo posible a lo que comemos. Los desechos después pasan al intestino grueso y se eliminan. La enfermedad celíaca es una enfermedad que tiene una intolerancia o una alergia a una proteína que está dentro del cereal, ¿sí? El cereal, digamos que es como una especie de óvalo, y este pedacito de acá viene a ser la proteína.
En realidad ese es el germen de la semilla, porque nosotros comemos el cereal, pero el cereal es una semilla. En ese germen hay proteínas. La proteína es el gluten, pero dentro del gluten hay una sustancia que se llama gliadina, que es la que en realidad nos produce trastornos cuando tenemos una enfermedad celíaca. Y ese trastorno en realidad es un síndrome de mala absorción. ¿Qué decimos por síndrome? El síndrome siempre es un conjunto de síntomas. Son los síntomas que va a dar la enfermedad celíaca. Y la alteración que se produce es a nivel del intestino delgado. Hay como una especie de imposibilidad de absorber. ¿Solo la gliadina? No, porque la gliadina, para las personas que tienen esta enfermedad, es tan tóxica que va limando estas vellosidades, que así se llaman, pero también va limando estas vellosidades. Y finalmente nosotros tenemos un intestino que apenitas tiene una onda. Este es el intestino atrófico, que así se llama, de la enfermedad celíaca. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico se puede hacer un diagnóstico muy aproximado, con un laboratorio de sangre, pero en realidad el diagnóstico definitivo se hace con una biopsia. Se hace una endoscopía gástrica, se entra con un tubito flexible por la boca, pasando por el esófago y el estómago, y se toma biopsias, muestritas de acá, de la primera parte del intestino. Y eso va a dar que las vellosidades están aplanadas y que dentro de ellas hay pocas otras de las vellosidades finitas. Y esa entonces es la causa de la mala absorción. Cuando nosotros hablamos de mala absorción, no solamente hablamos del gluten o de las harinas que están junto con el gluten. No se absorben las harinas, las proteínas se absorben en mala forma, las grasas también. Las grasas muchas veces producen al no absorberse, pasan en mayor cantidad al intestino grueso y uno tiene algunas veces materia fecal que tiene tanta grasa que se nota que flota. Cuando uno lo ve en el inodoro, flota por la cantidad de grasa que tiene. Pero también no se absorben otros nutrientes, las vitaminas, todo tipo de vitaminas, y también los minerales, como el calcio, tan importante para los huesos, el hierro, que es muy importante para formar glóbulos rojos y no tener anemia. Entonces, como consecuencia de estas alteraciones en la absorción, empezamos a tener los síntomas. Si nosotros tomamos un niño pequeño que vemos que que se ha detenido el crecimiento, que no aumenta de peso, que no aumenta la talla, que tiene sobre todo, uno ve un niño muy delgado, pero tiene un abdomen muy prominente, porque toda esta alteración hace que el abdomen se vea hinchado, porque el cuerpo no sabe qué hacer con todo lo que tiene adentro, no lo puede digerir y tampoco lo quiere eliminar, entonces se produce una gran distensión abdominal. Y también hay otras cosas, por ejemplo, la alteración del cabello, es un cabello seco, pajizo, raleado. Eso es en los niños pequeños. 6, 7 meses, con un pediatra avesado, con cierta experiencia, va a ser el diagnóstico de enfermedad celíaca con total seguridad. Pero resulta que ahora estamos viendo pacientes que tienen este trastorno siendo adultos y que en realidad por ahí nunca le habían prestado atención particular o no se habían dado cuenta de que sus molestias, que podían ser distensión abdominal, digestiones lentas, eructos y el sentirse como si hubiera comido un elefante cuando en realidad solamente comió una porción de comida, cuando se empieza a investigar se encuentra la enfermedad celíaca también en los adultos. También hay otras ocasiones en las cuales no se puede hacer un diagnóstico específico de enfermedad celíaca, pero toda la sintomatología que el paciente tiene, sobre todo digestiva, hace pensar que puede ser una enfermedad celíaca, y aunque no se pueda certificar, y entonces hablamos no de enfermedad celíaca, sino de intolerancia al gluten. Y la prueba fehaciente de que esa intolerancia existe es que cuando nosotros instalamos una dieta
que no tenga gluten, ese paciente mejora fantásticamente. Y con respecto al tratamiento, lo que tenemos que hacer es esto, sacar el gluten. Por eso es que nosotros encontramos los alimentos sin TAC. ¿Qué significa sin TAC? No tienen que tener trigo, no tienen que tener avena, cebada ni centeno. Y ese cuidado tienen que tener los pacientes que tienen intolerancia al gluten o que tienen enfermedad celíaca, porque si no toman ese cuidado, esto que puede recuperarse con el tratamiento del plan alimentario nada más, puede dar o intolerancias importantes y producir diarreas importantes si uno come comida contaminada o alimentos con gluten, pero también puede retrotraerse otra vez a la misma enfermedad de base. Agua de mesa envasada MUL, agua pura, fresca, natural, entrega a domicilio sin cargo. Pídala ya al 4223-4454 o 4215-5739. Disfrútela en su hogar, en su empresa, en la escuela, en un centro sanitario, en todos lados. Agua MUL, agua de mesa envasada, agua natural para todos los hogares. Recuerde, 4223-4454, 4215-5739. Los papeles higiénicos y rollos de cocina Family están realizados con papel reciclado, porque queremos lo mejor y queremos a nuestro planeta. ¿Qué estás esperando para sumarte? Papeles higiénicos y rollos de cocina Family. ¡Anímate a probarlos! En este momento, en realidad, el celíaco tiene muchísimas posibilidades para conseguir alimentos en el supermercado. Muchas empresas, al ver que la cantidad de celíacos es importante, han tomado cuidadoso resguardo de hacer alimentos que no estén contaminados con estas sustancias que dijimos: trigo, avena, cebada y centeno. Y son alimentos comunes, no es necesario conseguirlos en una dietética. Y como son alimentos comunes, también son alimentos más económicos. Siempre hay que mirarles ese sellito que tienen, ¿sí?, cruzado por una línea roja, y dice sin TAC. Hay productos también en las dietéticas realmente magistrales. Ustedes piensen cuando, no sé, hace 40 años yo empecé a hacer el tratamiento de los enfermos celíacos, la elaboración
su comida, era una elaboración muy trabajosa, porque no tenía muchas cosas para cocinar. Tenían harina de mandioca, harina de arroz, féculas de papa o de batata, pero toda la elaboración era personal. No había productos que produjeran un buen levado, por ejemplo, para hacer el pan o para hacer pizza. En este momento uno compra los preparados, así como compramos preparados para hacer un bizcochuelo instantáneo, cualquiera de nosotros, el celíaco puede ir a la dietética y comprar exactamente el mismo producto, con otra marca, con otras condiciones, pero puede hacerse una torta en un 2x3. Y así como hay tortas, hay panes, hay bizcochitos, tanto dulces como salados, o sea que en realidad el tratamiento de la enfermedad celíaca en este momento ha avanzado por la posibilidad de esos alimentos grandemente. Pero también, por otro lado, el celíaco no se tiene que confiar, tiene que buscar marcas reconocidas, tiene que buscar el sellito, como digo, pero tiene que aprender a leer la información que traen los alimentos. Si uno dice, a ver, un dulce, como un dulce de batata, ¿qué puede tener el dulce de batata? Puede tener azúcar y puede tener batata. Teóricamente uno lo puede comer, pero a veces las industrias, para mejorar la calidad, para mejorar la textura o para mejorar la presentación, mezclan algunas de las harinas que nosotros estamos nombrando. Entonces, si uno va a comprar un dulce, tiene que fijarse que esté el sello. Y como les digo de los dulces, les hablo de los cacaos dulces que se usan en el desayuno o en la merienda, o les hablo de caramelos, o les hablo de cualquier... Claro, las salchichas de tipo Viena también tienen. O sea, hay que ser muy cuidadoso porque algún alimento que creemos que es imposible que tenga, puede tener trigo, avena, cebada o centeno. Porque se usan para muchas cosas. Inclusive se usan el salvado de estos cereales para galletitas o para pan. Y el salvado no nos exime de que no tenga alguna parte del gluten. Y entonces, en realidad, no lo podemos usar. Así que bueno, yo creo que con esto les he dado un pantallazo de lo que es la enfermedad en sí. Es una enfermedad que forma parte de las enfermedades de los síndromes de mala absorción. Y produce un deterioro importante de la salud. Hay síntomas como la anemia, el decaimiento, la disminución del calcio en la sangre, dificultades en la absorción de las proteínas, de las grasas, el cabello cambia, la piel cambia, porque el organismo está imposibilitado de acceder a los nutrientes que necesita para estar saludable. Doctora, yo la verdad que está claro que me quedé asombrado por lo que aprendí en estos minutos que usted nos dio. También creo que es oportuno recalcar que hay una ley que establece que los restaurantes deben tener alimentos sin gluten, menúes sin gluten. Ahora, eso también depende de la responsabilidad del comerciante, ¿no? Que sí, no le ponga una salchicha, que el tema de la salchicha porque es donde más se usa la harina para engordarla, claro, digamos, con los chorizos, esas cosas también se usa harina. En todos esos alimentos que en realidad es un conglomerado de otros alimentos, muchas veces, como digo, para darle textura, para estirarlos, para aumentarlos, para mejorar la presentación, se usa alguna de las harinas que estuvimos nombrando. Y a veces uno no piensa que las tiene. Claro. Y con respecto a los restaurantes, es cierto que ahora hay restaurantes para celíacos, perdón, y también que hay una cierta obligación de que el restaurante tenga que tener algún menú para celíacos. Pero hay que confiar en que la persona que está haciendo esa oferta de alimento tenga el cuidado de que no haya contaminación en la mesada, en el lugar donde se cocina, contaminación con otros alimentos que tengan trigo, avena, cebada o centeno. Bien, usted dijo que ahora se está advirtiendo que también hay
enfermedades celíacas en los adultos. Ujú. Eso es porque, como usted dijo, o no se advirtió nunca, o puede surgir que una persona adulta de golpe... Sí, en realidad son manifestaciones que por ahí no son tan dramáticas como es un chico de 4, 5, 6 meses. A veces hay como distintos impactos de la enfermedad, en algunos es más importante y en otros es un poco más leve. Los adultos arrastran durante muchos años esta situación de malestares, se lo adjudican a lo que comen, que comí mucho, que comí picante, que bueno, que aquello no lo comí y me hizo sentir mal, pero hasta que alguien, algún profesional, no piensa, esto puede ser, entonces es mejor buscar una vez de más y no una vez de menos. Usted sabe que cuando dijo lo del abdomen hinchado, a mí me recordó la época en que yo era maestro, en algunas escuelas de villa y demás, que venían los chicos con la panza, pero en realidad nos decían que eso era porque comían tierra. Claro, es decir... Sí, decían, en realidad, sí. Las parasitosis, que es una cosa muy frecuente, sobre todo en el grupo social donde no tienen tanto acceso al agua buena, que no tienen cloacas, que están en un entorno de jugar en la tierra, pueden tener parasitosis, y las parasitosis también producen un abdomen prominero. Bueno, creo que tienen un panorama concreto y les dio también la idea de que con el tratamiento alimenticio, al que hay que hacerle caso, se cura. ¿Pero hay medicamentos además o no? No. No hay ningún medicamento. No hay medicamento. Solamente la tratamiento alimentación es el plan de adecuada. alimentación, ninguno. Bueno, Claro. doble responsabilidad Sí, sí. entonces. Si son chicos, responsabilidad de los padres. Y si son adultos, responsabilidad de ellos mismos. ¿no? Exactamente. Así que hay que aguantársela y hacer la dieta que corresponde. Usted no nombró el maíz. ¿El maíz también tiene...? No. No. Por eso pueden comer polenta. Por eso pueden comer polenta. Ajá. Y por eso pueden comer fécula de maíz. Bien. Que no tiene nada de proteínas del cereal. Bien. Doctora, muchísimas gracias. No, un gusto. Un placer, un programa espectacular. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Esto es Enfoque Médico, el programa auspiciado por el Colegio de Médicos Distrito 2 de la provincia de Buenos Aires. Recuerde que usted puede volver a ver este programa en www.productoraalas.com.ar, en youtube.com/lasproductora y en Facebook/alasproductora. Mi nombre es Carlos Siniscalchi y en nombre de la doctora Mucci y del mío mismo les agradezco que nos hayan acompañado y los invito para que la semana próxima estén una vez más con nosotros. Hasta entonces.